Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Les damos la bienvenida al ciclo de conversaciones en contexto, Historia y Sociedad de Corrientes, organizado por el Instituto de Geohistoria, un órgano dependiente de CONICET y de la UNE, el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estudios Políticos y Sociedad, la Librería Editorial Contexto y la Fundación Formarte. En esta oportunidad es el quinto encuentro que estamos haciendo sobre historia de Corrientes. Este ciclo se llama Conociendo el pasado a través de la arqueología. Y están con nosotros María Carolina Barbosa y María Núñez Camelino, que nos van a estar charlando un poco, vamos a estar charlando un poco con ellas sobre su trabajo y sobre el papel de la arqueología en la provincia. Si me permiten, voy a hacer una breve presentación de cada una y ya las vamos escuchando. En principio, María Carolina Barbosa es licenciada en Antropología y doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora adjunta en la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes. Es investigadora de la UNR y de CONICET y es directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Antropología, CEIA. Dirige proyectos radicados en el Instituto de Cultura de Corrientes, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Sus líneas de investigación se orientan al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y de agricultura incipiente del nordeste argentino, específicamente en los paisajes de humedales del centro y oeste de la provincia de Corrientes. Por otro lado está María Núñez Camelino, que ella es profesora de Historia por la Universidad Nacional del Nordeste, es tesista de la carrera de Antropología con orientación en Arqueología por la Universidad Nacional de Rosario y es doctoranda en Historia por la Universidad de El Salvador. Es docente investigadora en la UNE, en las carreras de Historia y de Turismo, y colabora en la Dirección de Patrimonio del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Sus líneas de investigación se relacionan con el proceso de construcción de conocimiento arqueológico en Corrientes y en la región, y con políticas de protección, gestión y legislación sobre el patrimonio arqueológico de Corrientes. En principio, les agradezco por estar acá, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar con algunas de las preguntas, que tenemos mucho para conversar. En principio, le quería preguntar alguna pregunta simple y compleja a la vez, como le quería preguntar a Carolina. Si nos podés explicar brevemente qué es la arqueología y de qué se trata esta disciplina. Bueno, la arqueología es una rama de un campo más amplio que es la antropología, que tiene la particularidad de estudiar a las sociedades del pasado a través justamente de la cultura material, es decir, de los restos y vestigios dejados por estas sociedades que vivieron en el pasado. Puede ser un pasado remoto y pueden ser poblaciones de las cuales ya no se tengan sus descendientes, o pueden ser sociedades más cercanas en el tiempo. Esa sería digamos, el objeto de estudio y el quehacer de la arqueología. Para digamos, el trabajo arqueológico en sí, se inicia, digamos, no a partir de la búsqueda de materiales, sino a partir de una serie de preguntas que tienen los investigadores, que se plasman en un proyecto de investigación. De esa forma se formalizan y se establece justamente qué es lo que queremos conocer y cómo lo queremos conocer, es decir, qué metodología vamos a utilizar para poder abordar el estudio justamente de la cultura material. Asimismo también, digamos, debemos dejar plasmado el tipo de respuestas que esperamos encontrar a esas preguntas que plasmamos en un proyecto de investigación. Una vez realizado esto, el trabajo, digamos, se inicia en el laboratorio, investigando si hay antecedentes previos, investigando respecto del espacio y el tiempo. Fundamentalmente, cuando hablamos de espacio, hablamos de estudiar la geomorfología, la geología y la ecología del ambiente donde se desarrollaron estas sociedades en el pasado, para tener un panorama de a dónde ir a buscar estos vestigios. Una vez que recabamos esta información,
El trabajo de los arqueólogos, que se constituyen en equipos multidisciplinarios, se plantea realizar trabajo justamente de campo, que tienen como objetivo justamente recuperar muestras que sean representativas de los materiales y de los vestigios que fueron dejados por estas sociedades en el pasado. Y que además de esos materiales sean plausibles de dejar, digamos, de posibilitarnos a través del análisis reconstruir y responder a las preguntas que nos planteamos en el proyecto de investigación. Es así que, digamos, los primeros pasos, digamos, dentro de los trabajos de campo, se centran en la necesidad de recorrer el espacio, el área determinada, hacer estudios a nivel de la superficie del terreno, registrar todo tipo de evidencia, y por supuesto, si se encuentra material en superficie, recuperarlo, registrando esta evidencia. En algunos casos este material se encuentra, en otros casos a partir de construcciones realizadas por las poblaciones actuales que viven en estos lugares, se encuentran vestigios y es ahí que nos convocan y entonces realizamos sondeo, además de prospecciones, sondeos exploratorios, es decir, pozos de sondeo para ver la potencialidad de estos lugares que presentan materiales, vestigios del pasado, y a partir de ahí realizar ya sí la planificación de una excavación, teniendo en cuenta siempre que una vez que el arqueólogo interviene, el registro se destruye, es decir, no podemos volver a poner las cosas en el lugar en las que las encontramos, sino que una vez, digamos, de ahí que tenemos que planificar muy bien la excavación, porque una vez que el arqueólogo decide intervenir y excavar un sitio arqueológico, esta información, si no es registrada y recuperada de forma adecuada, se pierde y no, digamos, al no tener, digamos, si no tenemos un buen registro, no es posible de realizar su reconstrucción. Y toda esta información contextual se pierde. Una vez que realizamos esto, llevamos el material a los lugares de trabajo de los investigadores y de ahí realizamos tareas de laboratorio tendientes a poder caracterizar estos materiales, vinculados siempre al yacimiento del cual provienen. Los materiales son acondicionados en una primera instancia para luego proceder a su análisis. Cada tipo de material va a requerir distintos tipos de análisis. En algunos casos se remiten a análisis macroscópicos y en otros van a involucrar otro tipo de análisis a nivel microscópico. Una vez que obtenemos información a partir del estudio, integrando, digamos, los análisis de los materiales conjuntamente con los estudios que realizamos en el campo, es que los investigadores procedemos a publicar la información, a difundirla tanto en el medio académico, a partir de congresos o publicaciones de la especialidad, como también a través de actividades de extensión, es decir, dando charlas, conferencias y demás a la comunidad para que justamente, digamos, conozca respecto de la información de los grupos humanos que habitaron en determinados sectores en el pasado, y en el caso de ser comunidades próximas a los sitios, esto también tiene como objetivo que las comunidades se apropien de esta información y sean un poco también el motor de la preservación de este patrimonio. Claro, es una manera distinta a quienes estamos más cerca de la historia de poder acercarse al pasado, ¿no es cierto? Me preguntaba, teniendo en cuenta lo que decías recién, Carolina, y tomando en cuenta también que estamos en un ciclo de historia de Corrientes, si se ha hecho arqueología en la provincia de Corrientes en los siglos XIX, siglo XX, y de qué manera, digamos, de qué forma se llevó a cabo esta disciplina en la provincia. Hola, sí. Bueno, si me permiten la contesto yo a esa.
La verdad es que tenemos referencias sobre investigaciones arqueológicas o sobre sitios arqueológicos y recolección de materiales arqueológicos en la provincia desde aproximadamente fines del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX. Prácticamente hacia esa época, toda la actividad que involucraba la recolección de materiales arqueológicos, no solo arqueológicos, sino también paleontológicos, geológicos, entre otros tipos de materiales, estaba caracterizada por la realización de viajes exploratorios y había una relación entre los coleccionistas y los investigadores locales que se encargaban de recolectar ese tipo de materiales para los que se consideraban los grandes museos de la época de nuestro país, por ejemplo, el Museo de la Plata, el que se estaba constituyendo en ese momento como museo etnográfico, que depende de la UBA, el Museo de Buenos Aires, y que entonces estos referentes locales eran quienes hacían estas recolecciones de materiales al mismo tiempo que sus propias colecciones pasaban a engrosar los museos también de las capitales provinciales o de las diferentes localidades. En este sentido podemos destacar, por ejemplo, a Pedro Scalabrini, que era una persona, un naturalista que llegó desde Entre Ríos acá a Corrientes, contactado con Alfredo Ferreira durante el gobierno de Valentín Virasoro, que gracias a sus gestiones se conformó un museo con distintas colecciones, ¿sí? No solo arqueológicas, sino paleontológicas, de numismática, de geología, entre otros tipos de materiales, pero Pedro Scalabrini además se contactaba con otros coleccionistas locales, como Tomás Massanti, que residía en Goya, que también formaba parte de esa red de coleccionistas que proveían de materiales tanto al Museo de Corrientes como al Museo, por ejemplo, de La Plata o al Museo Etnográfico. Massanti, por ejemplo, fue uno de los contactos de Juan Bautista Ambrosetti cuando visitó la zona de Goya en su búsqueda de sitios y de materiales arqueológicos para el Instituto Geográfico Argentino. Ya en la primera mitad del siglo XX, este tipo de estrategias de colecta de materiales no van a cambiar sustancialmente, pero vamos a destacar acá sí a dos mujeres como Ana Viró de Stern, que sí viene formada en arqueología, y Lilia Spinelli en Goya, junto a Juan Gess, que es un investigador que se destaca desde su actividad en la Escuela Normal número 1, que es la Escuela Regional, pero especialmente con sus actividades en investigaciones paleontológicas. Es decir, que en toda esta primera etapa hablamos en general entre un tipo de investigación desde el punto de vista del naturalista, que son aquellos que se interesan por toda una serie de materiales que van más allá de lo arqueológico, y otro tipo de investigadoras que ya para la década del 30, del 40, como Ana Viró de Stern o Lilia Spinelli, sí comienzan sus exploraciones y sus investigaciones concentradas específicamente en lo arqueológico. Esto va a cambiar, la perspectiva va a cambiar y los proyectos de investigación van a cambiar a partir de la década del 50. Entre el 1950 y 1970 podemos destacar algunas investigaciones, por ejemplo, en la zona de Goya, con la identificación de la que se va a denominar tradición cultural Goya Malabrigo, que no implica solamente la localización de esa tradición cultural en la zona de Goya, en nuestra provincia, sino también del otro lado del río Paraná, en la zona de Reconquista, Malabrigo y la zona del Paraná hacia el sur, con una tradición cultural cerámica muy particular.
Y después, en el norte de nuestra provincia, entre Itatí y Paso de la Patria, toda una serie de investigaciones que registran sitios históricos y realizan un análisis cerámico que sigue el método de la seriación fordiana, que además está patrocinado en su momento por el PRONAPA, que es un programa nacional de pesquisas arqueológicas, es decir, un programa nacional de investigaciones arqueológicas brasilero. Entre 1980 y 1990, en la provincia se van a realizar nuevos relevamientos, nuevas prospecciones, nuevas investigaciones, que se caracterizan por la presencia de investigadores locales, especialmente lo voy a destacar a Juan Ignacio Mujica, que se va a dedicar a relevar una gran cantidad de sitios en toda la provincia, desde su tarea como arqueólogo provincial, porque trabajaba para la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Y una de las áreas que yo creo que más hay que destacar, por la gran concentración de sitios que va a permitir que se registren, es la de la represa Yacyretá-Pipé. Y la importancia que tiene Yacyretá-Pipé, la situación que genera el registro de sitios de Yacyretá-Pipé, es que se genera en el contexto de un registro de sitios en un contexto de estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto arqueológico, por la programación de la construcción de la represa. Entonces, me parece que es un antecedente importante que comience la provincia y que comience también la nación a programar la planificación de los estudios de impacto arqueológico dentro de los estudios de impacto ambiental en este contexto de construcción de represas. Allí también participó Juan Ignacio Mujica y más tarde el arqueólogo Jorge Rodríguez. De los trabajos de Jorge Rodríguez vamos a destacar nada más lo que va a ser su propuesta cultural. Él hace una propuesta cultural que abarca no solo una perspectiva de cronológica para la provincia, sino también para la región, para la Mesopotamia, que divide las tradiciones culturales y cerámicas en entidades cerámicas y en entidades precerámicas y en entidades cerámicas. Solamente me voy a quedar con eso, lo voy a destacar y solamente les voy a mostrar para que lo vean cómo está constituido el panorama cultural propuesto por Rodríguez. Perfecto. Me preguntaba, digamos, tomando en cuenta este repaso que haces, María, ¿qué se está haciendo ahora, ¿no? En la provincia? Por ahí le pregunto más a Carolina, que está trabajando específicamente, ¿qué se está haciendo? Si hay renovación en el campo y qué lugares se está relevando, digamos. Y a raíz de qué también me preguntaba, digamos. ¿Qué cosas generaron que hoy haya o no excavaciones arqueológicas en algunas regiones de la provincia? Bien, sí, actualmente se están realizando trabajos en la provincia y María destacaba a dos investigadores que, digamos, hicieron bastante, digamos, por la recuperación del patrimonio, desde en muchos casos la soledad, digamos, hasta que, bueno, fueron tomados en cuenta por la provincia, o como decía María, a partir de, digamos, formar parte activa de la recuperación del patrimonio, producto de los cambios en el paisaje de la represa Yacyretá. Actualmente, digamos, en nuestro equipo, el equipo que dirijo, que es un equipo interdisciplinario conformado por investigadores
tanto de la Universidad de Rosario como de la Universidad del Nordeste y de CONICET. Estamos trabajando en dos sectores donde estos investigadores que mencionó María hicieron justamente, forman parte de antecedentes muy importantes. En primera instancia empezamos hace algunos años ya a trabajar el sudoeste de la provincia de Corrientes, específicamente el sector comprendido por el departamento, por la circunscripción del departamento Goya, en vinculación a la llanura aluvial del Paraná, que sería en el sector medio, ¿no? Ahí digamos, también fruto de, digamos, digamos, de la conformación de la represa de Paraná Medio, digamos, Jorge Rodríguez realiza prospecciones y sondeos exploratorios, identifica una serie de sitios. Luego él no continúa con estos trabajos, sino que, digamos, hace solamente el relevamiento. Mucho de ese material, en la actualidad, digamos, del material que recupera, no se conoce en qué lugar está. Y ese material... digamos, nosotros retomamos los trabajos que él inicia. Por otro lado, digamos, Juan Mujica realiza trabajos en los esteros de Liberá, particularmente en varios sitios, digamos, de los esteros, y en uno de los sitios en particular, que es el sitio El Disparito, digamos, a partir de la invitación del doctor Gallego, que es el director actual del SECOAL, un organismo dependiente de CONICET que se encuentra en la ciudad de Corrientes. Digamos, a partir de la invitación de ellos empezamos a trabajar los materiales que proceden de este sitio, que fuera excavado, digamos, por Juan Mujica. Entonces, estos son los dos sectores que en la actualidad nos encontramos trabajando. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Teniendo en cuenta esto que decía al principio de plantear un proyecto de investigación, bueno, nosotros, digamos, el objetivo de nuestro trabajo es justamente realizar, digamos, una caracterización cronológica y cultural de, digamos, de estos sectores y, por supuesto, de las poblaciones que los habitaron, tendientes justamente a, digamos, poder caracterizar geológica, geomorfológicamente y ecológicamente el espacio en el que estas sociedades se desarrollaron. Asimismo, también queremos aportar información que sea original para resolver algunos problemas, por ejemplo, referidos al poblamiento humano de la cuenca media del río Paraná y específicamente de la provincia de Corrientes, que es bastante poco con lo que se conoce. Porque muchos de los trabajos realizados por Rodríguez, digamos, o de las periodizaciones que mostró María, digamos, no fueron realizadas de forma inferencial, pero no se realizaba el trabajo sistemático de los sitios o de los materiales. Entonces también el objetivo es, digamos, aplicar una metodología, digamos, nueva metodología que permita justamente contrastar las hipótesis planteadas tanto por Rodríguez como por Mujica y como por otros autores en la región del Nordeste. Nosotros, entonces, ahora les voy a contar escuetamente, digamos, los resultados a los que fuimos alcanzando. Primero, en la llanura aluvial del Paraná, en el sector del sudoeste de la provincia de Corrientes. En este sector prospectamos distintos ambientes que forman parte de el sudoeste de Corrientes, en este sector de humedales. En estos sectores localizamos, identificamos concentraciones de material arqueológico
y a partir de ahí realizamos sondeos exploratorios y excavamos algunos sitios. Los sitios que identificamos presentan características digamos, propias de la ocupación de lo que se conoce como entidad Goya Malabrigo, que mencionaba María, y que tiene que ver justamente con, digamos, un rango temporal que va digamos, a partir de hacer una batería de análisis radiocarbónicos, podemos definir para este sector específico un rango temporal que va del 1700 a 350 antes del presente. Los sitios que identificamos en todos estos sectores se encuentran en topoformas elevadas del terreno, que están justamente vinculadas a la llanura aluvial. Se trata de yacimientos a cielo abierto, donde se realizaron actividades múltiples. Hasta el momento en este sector no hemos identificado áreas de inhumación. En todos los sitios abunda el material cerámico y faunístico, se evidencia el aprovechamiento de arcilla y el manejo de la tecnología cerámica. Cuando hablamos de la entidad arqueológica Goya Malabrigo, estamos hablando en términos genéricos de lo que etnográficamente sería el complejo Chanatimbú, para que se ubiquen. Ahí tienen la altimetría, la plana altimetría de uno de los sitios que hemos excavado con mayor intensidad. La abundancia de tiestos que recuperamos sería, digamos, la entendemos como, digamos, evidencia de periodos prolongados de ocupación de estos sectores. Las características, digamos, justamente de la alfarería fueron uno de los principales atributos que han servido para caracterizar a esta entidad arqueológica Goya Malabrigo. Algunos de los rasgos recurrentes, ustedes los pueden ver en las imágenes, tienen que ver con la presencia de apéndices zoomorfos, bidimensionales o tridimensionales, las denominadas campanas, que en el caso de los sitios por nosotros trabajados no fueron recuperados hasta el momento. Digamos, ustedes pueden ver platos, digamos, distintos tipos de apéndices que conforman escudillas y demás. Y también recuperamos cuentas elaboradas con arcilla. La arcilla indudablemente se usó para representar un mundo simbólico, y la fauna va a venir a ser un referente muy importante. A partir del estudio de los apéndices podemos dar cuenta de, digamos, la taxonomía, digamos, de la identificación taxonómica de los animales representados. En este sentido predominan, y eso no solo en los sitios que nosotros trabajamos, sino en otros sitios del nordeste, las aves de gran tamaño, especialmente los citácidos, como loros, cotorras o guacamayos, y también se han representado distintos mamíferos y gasterópodos. En los sitios que nosotros trabajamos se encontraron varios apéndices similando gasterópodos. Además del análisis macroscópico, es decir, del análisis del tipo y la forma del material cerámico a simple vista, digamos, también se realizaron análisis petrográficos, es decir, se analizó la composición de la pasta a partir de estudios microscópicos. Digamos, estos estudios, digamos, se compararon, se trabajó en conjunto con otros investigadores en la región, y en base a los resultados que obtuvimos,
podemos sostener que habría existido una comunidad de prácticas alfareras a nivel regional, es decir, las pastas, exceptuando algunas pequeñas diferencias, son bastante similares y nos hablan de un hacer común a lo largo de tanto el Paraná Medio como el Paraná Inferior. En lo que respecta a la subsistencia de estos grupos, estuvo basada en la pesca, la caza, la pesca, digamos, de los recursos que estaban ahí al alcance de la mano, pero también la caza de distintos tipos de animales vinculados al medio acuático, como puede ser el coipo. En menor frecuencia hemos recuperado carpincho o cérvidos, y también se recuperaron restos de aves, reptiles y moluscos de agua dulce. Los estudios a nivel de zooarqueología se vienen realizando hace bastante tiempo. Una nueva línea de investigación y que llama la atención porque viene justamente a poder contrastar esto que hablábamos al principio de las hipótesis, es la línea de la incorporación del estudio de restos vegetales para justamente discutir la subsistencia o el tipo de subsistencia de las sociedades Goya-Malabrilo. Nosotros realizamos estudios de almidones, adheridos a tiestos de cerámica, y se obtuvieron los primeros resultados con, digamos, un futuro promisorio para continuar con esto, porque, digamos, se identificaron formas vinculadas al maíz y al poroto. También muchos de estos granos de almidón se encontraban dañados, posiblemente producto de las actividades de cocción, como puede ser el tostado o el hervido de estos granos. Esto es interesante porque, siempre se consideró que la entidad arqueológica Goya-Malabrigo no, habría incorporado la horticultura una vez llegados los grupos guaraníes a el territorio. Sin embargo, tanto nuestros resultados como los de otros investigadores en el Nordeste están, probando que efectivamente las poblaciones Goya-Malabrigo habían desarrollado una horticultura a pequeña escala antes del arribo de los guaraníes a la región. Lo que está claro es que no se trata de una sociedad plenamente agrícola, porque, el registro arqueológico muestra una abundante, cantidad de recursos provenientes de la pesca, la caza y la recolección de otros vegetales. Estos grupos también desarrollaron tecnología a partir de la formatización de rocas, confeccionaron instrumentos líticos. La mayoría de ellos, en los sitios que nosotros trabajamos, provienen, el material, la materia prima para elaborarlos, proviene de fuentes de aprovisionamiento que son locales, que están bastante cercanas, aunque hemos identificado, y esto también es interesante, el uso de materias primas no locales que provendrían de la costa del Uruguay, probablemente. Tenemos que ahondar los trabajos en ese sentido. Lo que sí podemos decir también es que las primeras etapas de la cadena de producción de estos artefactos no se habrían realizado en los sitios, sino que en los sitios se habrían reutilizado estos instrumentos. Bueno, en lo que respecta, al conjunto de todos estos resultados, lo que podemos decir respecto a lo que aportamos nosotros
para entender, digamos, a esta entidad arqueológica, es que, digamos, por un lado, y algo que es interesante porque uno empieza a cruzar la información con otros investigadores, es que, digamos, habría existido una comunidad de prácticas alfareras a nivel regional, que estos grupos, digamos, habrían tenido contactos frecuentes entre sí y que habrían compartido, digamos, otro tipo de rasgos. Por ejemplo, digamos, la ocupación de sectores elevados, digamos, en albardones o médanos vinculados a la llanura aluvial del Paraná, con una economía basada en la pesca, la caza, la recolección y la horticultura a pequeña escala, el uso intensivo de arcilla y una similar tecnología lítica y ósea, si bien nosotros no hemos recuperado todavía en los sitios instrumentos elaborados con este material. Algunos, digamos, lo que podemos ver a partir de las manifestaciones cerámicas es que algunos animales jugaron un rol central en la representación digamos, de su cosmovisión y fueron una forma de integrar, digamos, la representación material, de integrar la naturaleza a su cosmovisión. En lo que respecta al otro sector que nosotros estamos trabajando, en primera instancia realizamos el análisis de los materiales provenientes de uno de los sitios excavados por Mujica, que es el sitio El Disparito. Este trabajo, digamos, que se inicia con el análisis de estos materiales, luego continúa con prospecciones que fuimos desarrollando en distintos sectores de los esteros del Iberá, conjuntamente con el equipo del doctor Gallego. En este sentido, digamos, los trabajos en el centro de la provincia, digamos, si bien se realizaron excavaciones a lo largo de la historia de Corrientes, digamos, si bien se realizaron excavaciones, es bastante poco el trabajo sistemático con las colecciones recuperadas y la integración de esta información a, digamos, todo lo que tiene que ver con el poblamiento prehispánico de la zona. Digamos, esto un poco motivó, digamos, el inicio de estas investigaciones. Hasta el momento hemos podido realizar, digamos, una caracterización del material proveniente del sitio El Disparito, donde digamos, el material analizado da cuenta de la ocupación tanto de población indígena guaraní como no guaraní. Los fechados que hemos realizado, radiocarbónicos que hemos realizado hasta el momento, dan una antigüedad de entre 1000 a 500 antes del presente para el sitio. Y, digamos, los análisis de microrestos estarían vinculando, digamos, la ocupación del sitio con las características ambientales que se manifiestan en la actualidad. El sitio El Disparito constituye un sector de inhumación, además de actividades múltiples. Allí se encontraron restos óseos humanos, además de cerámica, material lítico, restos faunísticos. En este sentido, digamos, los análisis digamos, tanto de los restos óseos como dentales de los individuos inhumados darían cuenta de individuos que son, digamos, de una población amerindia. No hay muchos estudios donde se tomen en cuenta los rasgos que permiten estudiar la distancia biológica entre las poblaciones en el nordeste, pero bueno, este tipo de indicadores ha sido utilizado en otros estudios y nos permiten al menos decir que se trata de poblaciones amerindias.
Se recuperaron un total de 18 individuos de distintas edades y de ambos sexos. Solamente en un caso hay un entierro que se encuentra articulado, es decir, un entierro primario. En el resto de los casos es dudoso, digamos, ya que, digamos, la vegetación de gran porte que está presente en la isla ha modificado la estratigrafía y a su vez tampoco tenemos muy clara cómo fue la recuperación de estos materiales. Los estudios de los restos óseos permitieron identificar patologías osteoartríticas que pueden estar vinculadas a la actividad de los individuos, pero al ser tan pocas y en un solo individuo, esto sería como arriesgado de afirmar. Y también se identificaron patologías, digamos, vinculadas a deficiencias metabólicas. Digamos, es decir, los individuos habrían estado afectados en momentos de su desarrollo. Puede ser producto del tipo de alimentación, como por, digamos, otras causas. Eso, digamos, lo profundizaremos en la medida que avancemos con los estudios. Les decía que se había recuperado material cerámico. Digamos, el material recuperado, ahí ustedes tienen, digamos, digamos, la reconstrucción de algunas de las formas identificadas. Esta reconstrucción permitió asociar, digamos, a distintos tipos de contenedores cerámicos vinculados al manejo al procesamiento y manejo de alimentos y también al almacenaje y consumo de líquidos. Algunos de ellos, los últimos sobre todo, están vinculados a la tradición cerámica guaraní. Otros materiales cerámicos que se recuperaron, digamos, nos permiten, en algunos casos, vincular la tradición guaraní, en otros, digamos, podrían estar vinculados a lo que Rodríguez define como el tipo Ibera 1 para los sitios de este sector, y otros podrían estar vinculados con las sociedades Goya-Malabrigo. Digamos, se encontraron algunos modelados que sirven para identificar a la cerámica propiamente Goya-Malabrigo, que están justamente ausentes en los conjuntos cerámicos guaraníes. En lo que respecta al material lítico, digamos, se observa una variabilidad artefactual muy importante. Digamos, las características que presenta están vinculadas a registros arqueológicos similares o de características similares a los contextos asignados a la tradición guaraní. Para la confección, digamos, de estos instrumentos se utilizaron areniscas, digamos, de extracción local, digamos, los estudios que se hicieron de petrografía los vinculan a yacimientos cercanos al sitio. Tanto areniscas como basaltos también fueron utilizados. Ahí se observa la típica hacha, digamos, de tradición guaraní. En lo que respecta a la subsistencia, lo que se puede observar es una diversidad importante a nivel taxonómico. Los restos presentan, en muchos casos, huellas producto de haber sido procesados. Esto, digamos, nos ayuda a pensar
respecto del consumo efectivo de estos especímenes. Por otro lado, se recuperaron un total de 20 instrumentos y 3 ornamentos elaborados sobre dientes. En lo que respecta a los instrumentos, hay diversidad de formas. Algunas se vinculan con la tradición guaraní, mientras que otras se encuentran más relacionadas con grupos que ocuparon el sector medio del Paraná. En lo que respecta a los ornamentos, se elaboraron sobre dientes de yaguareté y de carpincho, que es el que, digamos, tiene un orificio incipiente, pero no fue finalizada su ejecución. En base a las, digamos, qué información nos brinda este sitio y este análisis. Por un lado, digamos, en lo que respecta a la composición del sitio, a la forma del sitio y a los conjuntos, podemos vincularlo con lo que Rodríguez define como Ibera 1. Sin embargo, también hay elementos que lo vincularían con la ocupación guaraní en el territorio. Y, digamos, también hay elementos que lo vincularían con poblaciones previas al arribo de los guaraníes, que cabría definir si estas poblaciones tienen y qué tipo de vinculación tienen con aquellas asentadas en la llanura aluvial del Paraná. Es decir, todos estos trabajos son incipientes y dejan abierto a todo un montón de preguntas y, por supuesto, digamos, abren un panorama muy rico para poder pensar el poblamiento de este sector. Una cuestión interesante de los trabajos que venimos realizando es que, digamos, no podemos decir que Corrientes fue ocupada exclusivamente por grupos guaraníes, sino que antes de la llegada de estos grupos al territorio, había otros que estaban ya ocupando determinados sectores. La profundización de los trabajos va a hacer que podamos, digamos, vincularlos, ya sea a, digamos, las poblaciones de la costa del Paraná o no. Me quedaba pensando, y te pregunto, María, vos que estás en las dos disciplinas, te mueves en las dos disciplinas, ¿qué vínculos encontrás o qué vínculos existen entre la historia, la historiografía y los estudios arqueológicos, digamos? ¿Y qué nos puede permitir esto para pensar por ahí siglos o periodos un poco más recientes, siglo XIX, siglo XX? Si ustedes encuentran, si vos particularmente encontrás puentes posibles, digamos. Sí, absolutamente. Pensando, por ejemplo, cómo arrancó Carolina cuando explicaba de qué trataba la arqueología, a qué se dedicaba la arqueología, y explicaba que no solamente trabaja con periodos más antiguos de poblamiento, sino también con el análisis de modos de vida de poblaciones recientes o de periodos recientes. En ese sentido podemos pensar que la arqueología también hoy se relaciona con sitios que son de momentos históricos y que en nuestra provincia tenemos muchos ejemplos de eso. Podemos arrancar, si querés, con los pueblos jesuíticos y también todo un montón de otros lugares que están asociados exclusivamente a nuestros pueblos, reducciones jesuíticas, que fueron 4, Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, San Carlos, pero que también hay toda una serie de sitios que están asociados, que son capillas, que son lugares relacionados con toda la explotación ganadera y agrícola que formaba parte de ese mundo jesuítico,
Y acá pueden ver ustedes en las imágenes, Yapeyú, tenemos acá el templete de la Casa Natal de San Martín, que formó primero, antes de ser la Casa Natal de San Martín, formó parte de lo que fue el poblado jesuítico, el que hoy se llama Museo de la Cultura Jesuítica Padre Furlong, que está construido para representar la cultura jesuítica, pero que está mostrándonos cómo fue la antigua iglesia de Yapeyú, la antigua iglesia jesuítica de Yapeyú. La Cruz también ha tenido muchas investigaciones, excavaciones de sus sitios arqueológicos o de sus lugares arqueológicos relacionados con los jesuíticos en los últimos años. Cerca de Virasoro hay un sitio arqueológico que es fundamental, que ha sido localizado en la década del 90 y que hoy en día también se estuvo estudiando, que es la capilla de San Alonso. Y bueno, podemos seguir mencionando, San Carlos también, se han hecho investigaciones, y estas investigaciones las podemos contar desde la década del 60 hasta ahora, porque en muchos lugares todavía se están realizando relevamientos y se están realizando prospecciones y algunas excavaciones en algunos de estos poblados. En la década del 60, por ejemplo, desde la Facultad de Humanidades de la UNE, se hicieron algunos relevamientos en la zona de Virasoro y de Yapeyú en función de la colaboración que pretendía llevar adelante la universidad con los gobiernos provinciales como consecuencia de esa visión regional con la que había sido creada, ¿verdad? Y después también podemos ir pensando en un montón de otros sitios que en general han sido poco pensados como sitios arqueológicos, pero que pueden ser los sitios de batalla que no han sido trabajados desde el punto de vista de la arqueología, sí estudiados, relevados desde el punto de vista de la cartografía histórica, desde el punto de vista de la historia, pero que no necesariamente han sido trabajados desde la arqueología. En nuestra ciudad, por ejemplo, como consecuencia de diferentes procesos que tuvieron que ver con el avance de la evolución urbana de nuestra ciudad, ¿no? De demoliciones, expropiaciones, etcétera, se recuperaron 2 casas que hoy se han convertido en museos. La Casa Martínez, que hoy es el Museo Arqueológico y Antropológico de nuestra provincia, y la Casa de los Molinas, que hoy es el Museo de Sitio y Archivo Municipal, y en las cuales se pueden observar los materiales arqueológicos que fueron recuperados en la recuperación, valga la redundancia, de ambas viviendas, que además eran viviendas históricas, son viviendas que forman parte del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad, de la provincia. En el caso de Casa Martínez, además, es patrimonio histórico nacional. Y bueno, en este proceso de recuperación y reconstrucción, en algunos casos de las casas, se hicieron las debidas investigaciones, relevamientos arqueológicos y la recuperación de los materiales arqueológicos ya de periodos históricos relacionados con estas viviendas. Entonces, hoy en día están exhibidos para que la gente pueda conocerlo, para que la gente pueda ver cómo se relacionaban esos materiales, que en general son del siglo XIX, principios del siglo XX, con la forma de vida de la sociedad correntina de la época. Así que me parece que este trabajo que aporta la arqueología desde la cultura, el análisis de la cultura material y el conocimiento, el funcionamiento, digamos, de la ciudad desde este aspecto, puede complementar con los estudios que se pueden aportar desde otras disciplinas, como la historia, la arquitectura, los estudios de urbanismo, entre un montón de otras perspectivas en el caso de las ciudades, ¿no? Y bueno, lo que mencionábamos también, el tema de los campos de batalla, que en nuestra provincia también queda todo un campo muy rico para poder seguir explorando.
pensaba lo que comentaba Carolina, que quisiera pensar también, escuchar también lo que puede pensar Carolina al respecto. Pensar esto de lo que decía, que pensar la provincia, una provincia poblada exclusivamente por lo guaranítico, a partir de las evidencias arqueológicas, estamos viendo que hay un poblamiento anterior. Y entonces también hacer una especie de estudios de relevamientos etnohistóricos, de comenzar a bucear en ese tipo de información que me parece que es importante y relevante, que comencemos también a tenerla en cuenta para poder compartir esos datos, trabajar interdisciplinariamente esos datos con los datos que nos está aportando la arqueología, que me parecen fundamentales. Sí, en este sentido, digamos... esto que decías está bien, perdón. No, perdón, te corté, Carolina. En realidad... No, está bien. Y ahora te doy la palabra. Esto que vos decías recién, Carolina, que también lo tomó María, la cuestión del poblamiento originario y cómo este tipo de evidencias rompen cierto mito de origen, también de la provincia y este reconocimiento guaranítico y cosas así que de estas cuestiones más culturales. Entonces, a raíz de eso, también les quería preguntar a las dos, y ahí ya te doy la palabra, ¿qué relación hay o qué convivencia o qué importancia tienen este tipo de estudios también para pensarnos como sociedad? Y qué cuestiones por ahí también son interesantes respecto a la valoración y a la protección, digamos, del patrimonio, ¿no? Del patrimonio arqueológico, ¿no? Ahí le doy la palabra a quien quiera. Comenzá, Carolina. Sí, yo creo que, digamos, toda esta información y la integración de las distintas disciplinas es fundamental. Nosotros, digamos, en el campo vamos con... el equipo está conformado por agrónomos, paleontólogos, arqueólogos, historiadores y demás, y todo eso, digamos, permite una mirada mucho más amplia de la sociedad misma en la actualidad, digamos, porque permite ver hacia atrás cómo fue ocupado un mismo ambiente, cómo es aprovechado o no hoy, y cómo, digamos, esos vestigios materiales de la ocupación humana del pasado pueden servir para justamente poner en valor tanto determinados lugares como la información integrada para generar políticas públicas en ese sentido. Yo creo que, digamos, que la arqueología, por ejemplo, la información que brinda respecto de la posibilidad de, digamos, horticultura, digamos, en sectores donde hoy esto no es tan frecuente, o de la integración de distintos recursos, o sea, todo esto es importante para pensar la población actual, digamos. Y por supuesto que es una riqueza fundamental en lo que hace a la preservación de todo este patrimonio. Sí, yo creo que es importante primero porque todos estos estudios y la forma en que estas nuevas formas en las que se van encarando los estudios están ayudando a avanzar en el conocimiento de las sociedades que ocuparon nuestro territorio, que desde los tiempos más remotos hasta los tiempos más recientes. Y también me parece que en la medida en que avancemos en las investigaciones arqueológicas en nuestra provincia, eso también colabora con la protección de los sitios arqueológicos, con la recuperación de esos sitios arqueológicos, es fundamental. Eso que vamos dando al público también ayuda a que el público tome conciencia de la necesidad de la protección de los sitios y del material arqueológico.
se puede ver, yo creo, también en el crecimiento que han tenido los museos, no solo de la capital, de Corrientes, sino también del interior de las diferentes localidades de la provincia, cómo han ido creciendo los museos, cómo han ido apareciendo nuevos museos, cómo se han ido renovando los museos en función también del material arqueológico que tienen, que reciben, de las nuevas perspectivas que existen acerca de la interpretación de esos materiales arqueológicos, y eso también se ve en la renovación museográfica. Y es fundamental entonces aplicar una política patrimonial que tenga que ver no solo con la protección de los sitios, sino también con la protección de las colecciones. Y en ese sentido tiene que ser también la protección de los museos que albergan esas colecciones, ¿no? Y sí, fundamental, sí. Eso es fundamental porque en muchos casos lo que ha sucedido con, por ejemplo, las colecciones conformadas por aficionados que vos mencionabas, de hecho nosotros hemos estudiado algunas, por ejemplo, la de Lilia Spinelli, digamos, que está albergada en Goya, digamos, el devenir, digamos, desde que ella dona el museo, dona la colección, el devenir de esa colección, en ese devenir, en esa historia de la colección, se perdieron un montón de materiales, porque, digamos, no era una política, digamos, de Estado conservarlo, pese a que fue donado al Estado. Esto en 1945. De ahí, digamos, sufrió, los registros de ella son impecables, y de ahí uno puede reconstruir un montón de cuestiones de la colección que hoy no está totalmente completa. De todas formas, es una colección muy rica y los registros de ella son importantísimos, digamos. Pero en este sentido, digamos, el hecho de que haya políticas públicas de preservación hace que toda esa información no se pierda, que no se pierda ni la colección ni se pierda el registro, porque teniendo colección y registro uno puede retomar los estudios en la actualidad y hacerle nuevas preguntas a esos materiales. Bueno, les cuento que estamos con el tiempo cumplido, pero sí, yo me quedé con una preguntita y después voy a dar algunas preguntas del público. Muchos saludos ahí con las dos, muchas felicitaciones. Me quedé pensando nada más en esto último que decían ambas, y mi pregunta es si hoy ustedes consideran que la protección del patrimonio es un problema de política pública de verdad, o sea, si hay un pensamiento del sector político digamos, de conciencia sobre esta protección, o todavía falta camino, digamos, ¿no? ¿Cómo ven este tema ustedes? En la provincia y a nivel nacional también. Yo pienso que hay un camino que se comenzó a andar, pero que todavía falta camino. Hay un momento fundamental en las últimas décadas, que es la sanción de la ley 25.743 a nivel nacional, que no es perfecta, es perfectible como todas como toda norma, digamos, pero es fundamental. La provincia tiene sus propias normas que están sancionadas desde las décadas del 80 y del 90, que también tienen sus aspectos positivos. Y una de las cuestiones es poder aplicar lo que dicen las normas. No es solo sancionar leyes, sino también es lograr la aplicación de esas leyes en los términos en que se proponen las leyes. En los últimos tiempos, la provincia adhirió a la ley nacional y se está trabajando por lo menos para que la gente sea consciente de que cuando encuentra un sitio arqueológico tiene que seguir determinados procedimientos, que si no es un especialista formado, es decir, un arqueólogo, lo mejor es que no toque los materiales, no toque el sitio, salvo que sea de extrema necesidad, a que hay un procedimiento que seguir, y en eso ese es mi trabajo de colaboración que estoy llevando ahora adelante con el Instituto de Cultura y la Dirección de Patrimonio, que
que sería esto de realizar las denuncias de acuerdo con los términos que establece la ley nacional. En esta etapa de cuarentena, de pandemia, hemos trabajado muy bien en contacto con el Instituto Nacional de Antropología, que es el organismo de aplicación de la ley nacional. Creo que mejor que en mucho otro tiempo desde que estamos trabajando en conjunto. Y también nos favoreció otro contexto, que es el de la bajante del río y la aparición de un montón de sitios o de hallazgos que demandaron por parte de la gente la atención del Instituto de Cultura y de la Dirección de Patrimonio para que se vayan a verlos, para que sean registrados. Entonces, por una parte también hay un cambio por parte del público en el sentido de la valoración que están teniendo del patrimonio arqueológico. Y otra cosa que me parece que es fundamental, ahí es donde me parece que estamos muy a medio camino, es en el tema del avance del sector privado sobre el patrimonio. Cuesta muchísimo que entiendan que tiene que haber trabajar en contacto con el personal encargado de hacer los estudios ambientales y junto con eso los de impacto arqueológico, estudios arqueológicos asociados en esos estudios de impacto ambiental en los casos que sean necesarios, que no puede intervenir cualquiera tampoco y que eso forma parte de lo que establece la legislación. Cuesta mucho trabajar con el sector privado en ese sentido. No sé, Carolina, si vos decís algo más. Lo que me parece es que la provincia, digamos, ha logrado a lo largo del tiempo realizar un acompañamiento importante a los que trabajamos en investigación. Y eso creo que es importante porque, digamos, ese acompañamiento tiene que ver con digamos, el ordenamiento del trabajo y con, digamos, la puesta en valor. Y eso yo creo que es fundamental porque empuja a que esto sea visible, a que esto sea visible para la sociedad, a que esto sea, digamos, a que las investigaciones arqueológicas sean apropiadas por una comunidad. Porque si esto queda en la academia, digamos, y no es apropiada por la comunidad, difícilmente, digamos, se pueda llevar adelante ninguna política pública de preservación. Entonces yo creo que en ese sentido la provincia viene dando pasos, digamos, de apoyo al trabajo de investigación. Y eso me parece que es importante. Obviamente que sí, coincido en que es necesario controlar un poco más en algunos aspectos. De todas formas, digamos, eso creo que es lo más complejo de todo, ¿no? Es lo más complejo. Pero yo creo que el acompañamiento de la provincia y la visibilización a partir justamente de la puesta en valor de colecciones, de la puesta en valor de museos, de espacios y demás, contribuye a que la sociedad misma se apropie de esta información, que en definitiva es de la sociedad, digamos. O sea, nosotros somos, digamos, traductores de esa información, nada más. Justo decías esta cuestión de los museos y una de las preguntas que estoy viendo aquí es si pueden decirle a la gente en qué museo se pueden ver algunos de estos objetos que estuvieron recolectando, digamos, y que encontraron. Y bueno, ahí mencioné dos para la ciudad de Corrientes, pero además está el Museo de Ituzaingó, el Museo de Antropología en Ituzaingó, por ir pensando en algunos e ir mencionando algunos, ¿no? Los museos, todos los pueblos jesuíticos tienen museos donde se pueden ver materiales arqueológicos relacionados con ese proceso, digamos, histórico. Está, como mencioné, el Museo Furlong, pero también está el museo que se encuentra en el destacamento de Granaderos, el Museo San Martiniano. En Santo Tomé está el Museo Pablo Argilaga.
en San Carlos, La Cruz también tiene su propio museo, en San Carlos está el Museo de San Carlos y tienen un centro de interpretación que fue inaugurado hace muy pocos años. Goya también tiene el museo, su museo, justamente Lilia Spinelli se llama. Que es el de Lilia Spinelli. Está en Concepción. El de Concepción, el Centro de Interpretación de Concepción, donde se pueden ver en parte todos estos resultados que estuvo mencionando Carolina, que están vinculados a las investigaciones ahí en la zona de Liberá. Y bueno, y en parte también muchos de los museos de cada localidad tienen colecciones que son diversas, entonces puede que encuentren en los museos de las diferentes localidades de la provincia materiales que son arqueológicos junto con materiales históricos y otro tipo de objetos que forman parte de las colecciones de esos museos. Pero bueno, esos serían los que en este momento se nos ocurren como... Claro, sí, pero se nota que hay. La última pregunta para Carolina, entonces ya la podemos cerrar. Voy a sintetizar dos preguntas en una. Creo que algunas ya las has respondido. Nos preguntan si se pueden datar algunos de los restos encontrados en el Goya Malabrigo y vinculado a eso, si se puede identificar conexión entre los grupos humanos, digamos, que ustedes pudieron identificar, y otros, que es creo que a donde están apuntando ahora. Sí, nosotros, digamos, uno de los objetivos fundamentales del trabajo, digamos, en la llanura aluvial del Paraná, en el sudoeste de Corrientes, era justamente ubicar cronológicamente la ocupación. Así que nos abocamos a hacer una batería de análisis radiocarbónicos sobre distintos materiales en los distintos sitios que, de acuerdo a, digamos, a la posibilidad de los materiales, no siempre los materiales son los adecuados, lo que recuperamos son los adecuados para poder fechar. Pero pudimos hacer una abundante cantidad de fechados y de ahí que, digamos, nosotros podamos plantear la ocupación de ese sector en particular, digamos, con sitios tempranos, como de 1700 antes del presente, y sitios más tardíos de ya prácticamente contacto europeo. Esa es, digamos, la amplitud cronológica de los sitios. Para el caso de Goya Malabrigo, sí, pudimos datar distintos materiales. Para el caso de los esteros de Liberá, también realizamos fechados. En este caso pudimos realizar fechados sobre restos óseos humanos que no aparecieron hasta el momento en los sitios del sudoeste de Corrientes. Pudimos hacer fechados, ahí la ocupación es alrededor de 1000 años antes del presente, a 500 años antes del presente, y digamos, nosotros realizamos el relevamiento en estos restos óseos humanos de Liberá, realizamos el relevamiento de rasgos no métricos, digamos, que están vinculados a justamente a conocer digamos, la distancia biológica entre poblaciones. El problema que tenemos, digamos, estamos tratando de hacer análisis de ADN de esas muestras. El problema que tenemos es que esos materiales han estado mucho en contacto con el sistema hídrico, digamos, con el agua, y entonces eso ha lavado la componente necesaria para poder hacer el análisis de ADN. En relación a los rasgos no métricos, digamos, pudimos identificar que se trata de poblaciones amerindias. Como en el nordeste, en otros sitios, no se han tomado esos rasgos, no se han relevado esos rasgos en otros sitios donde aparecen restos óseos humanos, no podemos vincularlos aún. Es decir, todavía, digamos, sabemos que son amerindios, los restos recuperados en el sitio del Disparito, pero aún no podemos vincularlos o a la ocupación Goya Malabrigo o a la ocupación guaraní de este sector.
indudablemente los esteros ha sido un sector, digamos, donde ha habido una interconexión importantísima entre los grupos que habitaban la zona y que fueron llegando. Yo creo que lo que sucede en el sitio del Disparito es, digamos, una ventana que abre, digamos, para un montón de preguntas, digamos, que bueno, digamos, es lo que estamos tratando de resolver y a partir de las prospecciones que empezamos a hacer el año pasado. Bueno. Pero está todo ahí, digamos. Está pendiente todavía. Bueno, vamos a estar pendientes nosotros de sus estudios y de los resultados. Yo, en nombre del NESEP y de todas las instituciones que organizamos este espacio, les quiero agradecer el tiempo, la predisposición, la organización, la claridad. Realmente fue una exposición muy linda de escuchar, así que les agradezco por estar aquí presente. Las despido y también despido a todos las personas que nos están escuchando. Queremos agradecer, creo que en nombre mío y de Carolina también, la invitación y animarse a este tema, que por ahí escapa de la idea del NESEP, pero que me parece que es importante que comencemos también a vincular la arqueología y la historia, y bueno, les agradecemos la invitación. Bueno, y cuando hagan un estudio en un lugar de batalla, me invitan, que voy y algo, de alguna manera colaboro. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chao.